a procesar, ¿no?, una vida social, cultural, en una situación tan compleja. Seguramente que eso va a ocurrir. Y le damos la bienvenida a Alejandro Neira, vuelve al Ministerio de Cultura. ¿Cómo está usted, ministro? Gracias por estar con nosotros. Y gracias además por venir, porque siempre es un alivio no tener que probar la señal de Skype en estos tiempos, pero bueno, son los gajes del oficio hoy en día. Gracias, felicitación por la designación. Y antes de pasar a conversar sobre las políticas, es inevitable conversar sobre el contexto. Hoy hemos visto que la Fiscalía ha intervenido oficinas del Ministerio de Cultura e incluso la Secretaría General del Palacio de Gobierno en torno a la contratación famosa de este señor Richard Swing. Hace poco se ha emitido un video, o lo que faltaba del video que se había emitido ayer, donde, bueno, el señor se autodenomina como reina, que es muy influyente, que él manda, que se iba a poner el fajín, bromea, por supuesto, fanfarronea. Pero evidentemente usted se tiene que haber enterado del caso antes de asumir de nuevo el Ministerio de Cultura. Por favor, ¿qué nos puede decir para comenzar esta entrevista? Sí, bueno, muy buenas noches. Y en primer lugar, Gracias. muchas gracias por la invitación, por estar de nuevo en esta que es parte de la Casa del Ministerio de Cultura, que es de Perú. Empiezo igual con parte de lo que he podido conversar en este poco tiempo con la gente del Ministerio de Cultura y contándote un poco también de las acciones que he tenido en el día de hoy, porque creo que vale la pena. La prioridad del presidente y mi tarea ahora que asumo nuevamente el ministerio es el tema y la situación de los pueblos indígenas. En la mañana estuve en Cantagallo, efectivamente, pude conversar con las comunidades que están ahí, son sobre todo Shipibo conivos que necesitan atención. Ha tenido una atención coordinada del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Pueblos Indígenas, con el Ministerio de Salud y con diversas instituciones, y lo que han buscado ellos también, que se dedican a las industrias creativas, al arte, que es muy famoso. Linda Silvano es una artista reconocida internacionalmente, es tener apoyo de parte del ministerio también para poder vender sus productos. Entonces, esa es la otra prioridad que se engancha justo con eso, que es el de las industrias creativas. El presidente lo mencionó también el día sábado, y creo que las dos son nuestras prioridades en la gestión. Creo que es muy importante tener en claro que desde el sector cultura, en primer lugar tenemos que tratar de ver de qué manera estos dos aspectos y en general la cultura se integra de mejor manera. Creo que ese ha sido un deseo que también tuve en el breve paso que tuve en el 2018, pero creo que la cultura es lo que nos une, la cultura es lo que nos digamos, hace que seamos fuertes como país, y más en circunstancias como esta. Esto que me comentas que es la coyuntura, por supuesto que es inevitable comentarla. Ya volvemos a su lista, por supuesto, de políticas. No, sí, por supuesto. Quiero que es solamente el paréntesis de este tema. Es que el día de hoy ha habido efectivamente una diligencia en el Ministerio Público, se le ha entregado toda la información. Habían en principio hecho un pedido de información, de entrega de documentos que aparentemente no habían llegado digamos, de manera completa, pero bueno, han ido hoy día, se han llevado toda la información y se están yendo con toda la información, porque si hay algo que me queda claro es que el propio presidente lo ha dicho y el premier también, aquí hay total transparencia, así que estamos dispuestos a hacer todo tipo de investigaciones. Hay una investigación administrativa, hay un procedimiento administrativo que ya está en curso abierto en el Ministerio de Cultura, que llevaremos hasta agotar los plazos y encontrar las responsabilidades en caso hubiera en este caso. Y además el órgano de control institucional, la Contraloría, digamos, también ha pedido información. Varios congresistas, han llegado oficios de varios congresistas pidiendo información. Los propios medios de comunicación han pedido información, se les ha sido entregada, por algo se han visto estos videos y algunos documentos con relación a este caso. Y finalmente, como te digo, el Ministerio Público, que se hizo presente esta mañana y han hecho la diligencia y se han llevado, creo que ya no les queda duda que ha sido entregada toda la documentación. Estamos dispuestos a que hagan toda la investigación y bueno, habrá que ver las responsabilidades del caso y tomar las acciones, por supuesto, necesarias, ¿no? De lo que el presidente, para terminar con este tema, de lo que el presidente alcanzó a declarar el sábado, reconoció que conocía a esta figura de la farándula, que había trabajado en la campaña, pero de alguna manera daba a entender que él podía haberse aprovechado precisamente de esa cercanía, de esa situación
en Peruanos por el Cambio en ese entonces. Se lo pregunto porque en realidad este señor comienza a contratar con el Ministerio de Cultura después de su paso, Sí. Alejandro Neira, en el ministerio, cambia, digamos, el presidente de la República y es ahí donde él ingresa y, claro, tiene, al parecer, mucha fortuna porque ha habido 6 ministros de Cultura, lamentablemente, en este lapso, y él contrató con todos. ¿Puede darnos una conclusión anticipada de lo que ya sabemos? ¿Él se presentaba, digamos, como una persona influyente o tenía alguna recomendación más? Porque hemos hablado básicamente o hemos visto sobre todo organización de actividades y esta última que parece pues que ha despertado la mayor indignación, esto de las charlas motivacionales en plena pandemia, ¿no? Sí, bueno, yo no tengo los antecedentes necesarios como para decirte en qué momento, digamos, cómo fue su entrada al Ministerio de Cultura. Lo que sí te puedo asegurar es que el último contrato que fue está suspendido y que por supuesto no lo vamos a contratar más. Creo que es, como te digo, el presidente y el primero han sido bastante claros también y yo te lo puedo reafirmar. Este gobierno va a ser completamente transparente con relación a brindar la información y a no tolerar ningún tipo de corrupción. Vamos a esperar, no quiero adelantar opinión, es un procedimiento que, como te digo, está abierto y que se está viendo en diferentes instancias y que en lo que a nosotros nos atañe como Ministerio de Cultura vamos a llegar hasta investigar y encontrar los responsables de esto porque, digamos, aparentemente no era el servicio que se ha brindado no es efectivamente lo que se solicitaba. Y más aún, algo que comentaba ahora con los equipos de trabajo que he encontrado, es en estas circunstancias, especialmente en estas circunstancias de pandemia, tenemos que ser muy conscientes de que no podemos gastar un sol de más en nada. Las urgencias son muchísimas. Ahora mismo, esta tarde, para volver al tema de las prioridades, tuve una reunión con asociaciones del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas. La lista que me han dado, por supuesto, es muy intensa. Mañana estoy yendo a una comunidad en Santa Clotilde, en Loreto, cerca del Napo, porque hay una serie de acciones que tenemos que tomar con relación a las comunidades y a los pueblos indígenas. Y creo que somos conscientes en el Estado. Ya ha habido una acción, hay un decreto legislativo que es el 1489 que ha salido para pueblos indígenas para la atención en diferentes materias. Ya el Ministerio de Salud tiene un presupuesto para atención de pueblos indígenas frente a la pandemia. A nosotros el día domingo, que fue lo primero que firmé como ministro, fue una transferencia que nos hizo el Ministerio de Economía de 5 millones para acciones, sobre todo de información vinculadas a los pueblos indígenas, a llevar en las lenguas originarias el mensaje que tenemos como Estado, pero sobre todo llegar ahí donde hay necesidades. Como te digo, nos han hecho una lista de solicitudes y en estas circunstancias creo que los servidores públicos tenemos que ser mucho más conscientes de la responsabilidad que tenemos con el país y no podemos gastar ni un sol en cosas que no vayan a combatir la pandemia, pero sobre todo a ayudar a quienes más lo necesiten. Y en circunstancias como estas me queda claro que los pueblos indígenas son la prioridad como para llevar atención y eso es lo que vamos a hacer. Interesante entonces que usted defina, ¿no?, que pueblos indígenas van a ser el centro, ¿no?, de esta gestión en momentos, sobre todo, de una complejidad y de un desafío para el país tan mayúsculo. Entonces, si tenemos de un lado el apoyo a los pueblos indígenas, tiene usted sin duda también otro frente que es muy complicado, que es el de la actividad cultural. Bueno, acaba de tocar incluso relacionada, ¿no?, incluso con estos pueblos indígenas que merecen toda la atención del caso, pero la actividad cultural en el país evidentemente es una de las bajas más fuertes, un sector importante, por supuesto, pues el tema de los mismos artistas. Hay, entiendo yo, 50 millones de soles para apoyar a los artistas afectados por la pandemia. Esta parte, ¿cómo se va a abordar? Porque de otro lado el arte también es sanación, también, digamos, puede iluminar nuestras almas, por decirlo de alguna manera, en momentos tan complicados como este. ¿Cuál es la estrategia que va a abordar por ese lado? Sí, bueno, esa es una frase que justo la dijo esta mañana Olinda Silvano, esta gran artista shipibo conmigo, a quien visité en Cantagallo y que dijo eso, justamente, el arte en estos momentos es sanación, es la posibilidad de
digamos, de tener una mejor respuesta frente a los desafíos que tiene una pandemia, algo que no conocemos, y el arte nos libera también. Efectivamente hay un decreto supremo que ha sido aprobado con 50 millones sobre todo para fortalecer las industrias creativas y las industrias culturales. Estamos trabajando, tenemos que trabajar sobre todo en la forma y el modelo en el que se van a asignar estos recursos. Por supuesto, yo como ciudadano he escuchado, bueno, como ciudadano, pero también como interesado de alguna manera, porque soy escritor y he conversado con muchos amigos que están vinculados especialmente a los gremios de los libros, pero en general a las artes audiovisuales, a los artistas, a los elencos, a los folcloristas. Y hay esta sensación de urgencia de que tenemos que hacer algo por ellos, efectivamente, de gente que no puede en esos momentos desarrollar sus actividades con normalidad y tenemos que encontrar cuál es la mejor manera. Antes de venir aquí a conversar contigo, le comentaba a Eduardo Guzmán que también he podido hablar, por ejemplo, con el ministro Martín Benavides de Educación. Yo siempre he creído que la cultura y la educación en realidad tienen que ir de la mano, es evidente. La cultura es lo que nos une, pero lo que nos identifica. Y ahora, en buena medida, gracias a que TV Perú, el Radio Nacional, sobre todo, llevan Aprendo en Casa a todos los hogares y a todas las familias, los niños están recibiendo educación a distancia, como es ahora, gracias a los medios de comunicación. Y creo que es la mejor oportunidad que tenemos como país de reflexionar sobre también aquellas expresiones culturales. Yo siempre tenía un sueño que era, ojalá que todos podamos conocer nuestras expresiones culturales, todos, de todas las regiones, digo, ¿no? Somos tan diversos, tan ricos, pero muchas veces las expresiones de la costa y la marinera no son apreciadas o no se conocen en Ayacucho, donde los retablos o las procesiones por Semana Santa son fabulosas, o allá donde están los suros en el lago Titicaca, y ni hablar de las expresiones de las comunidades nativas, ¿no? Y del arte. Entonces, creo que es el momento que tenemos que aprovechar esta posibilidad. Dentro de todo hay oportunidades. La pandemia es dramática la situación que vivimos, pero al mismo tiempo hay oportunidades. Y creo que la oportunidad de hacer este vínculo especial entre cultura y educación es fundamental. Y algo que esperamos hacer desde TV Perú, desde Radio Nacional, de los medios de comunicación, es eso, encontrar estas plataformas que permitan que los artistas creen contenidos que puedan ser apreciados de manera más masiva, ojalá. Porque también hay una crítica que muchas veces es injusta de los medios de comunicación que no saben promover cultura, presentar los Tú, aspectos valiosos del país. Tú como yo te recordarás probablemente cuando había pocos canales que había una franja que se llamaba la Avanzada Cultural, sí, que no había más que ver, en esos años era como de 4 a 6 de la tarde, creo, ¿no? Y ahora que todos estamos en casa y tenemos que guardar cuarentena y los niños están ahí, creo que hay que aprovechar eso. Y creo que tenemos, de nuevo, una diversidad tan grande y artistas de tan buena calidad, entre intérpretes, artistas visuales, escritores, que yo creo que es la oportunidad que tenemos que usar para ver esto. Y bueno, y la pregunta directa es, ¿el presupuesto va a eso? Efectivamente, con Aprendo en Casa, ¿no? Yo creo digamos, que es parte de cómo se va a invertir esos recursos, es en crear contenidos que puedan ser apreciados por la mayor cantidad de gente, dado que además no se pueden utilizar todos los escenarios que quisiéramos. Todavía estamos, digamos, en una fase inicial de reactivación económica, de reactivación de la vida social. Yo veo ejemplos siempre de cómo han avanzado ahora en Europa, donde ya un poco ha pasado la ola, y veo que ya están empezando a abrir los teatros, los cines, los museos con mucha distancia social, con mucho cuidado, con protocolos sanitarios muy finos, muy trabajados. Y es parte de la tarea que nos toca también a nosotros, es trabajar por los protocolos de librerías, de museos, y creo que hay que tener un sentido de urgencia porque nuevamente también esos espacios en los que se forma y se crea ciudadanía son fundamentales para una sociedad. Por supuesto. Y en circunstancias como la que estamos, pues los medios de comunicación nos ayudan a hacer que ese sea el vehículo por el cual nos acerquemos a ello, ¿no? Y con protocolos, digamos, los espacios culturales no tienen por qué ser pues, focos de infección. Sí, de hecho, por lo general tienen una rotación, ¿no? de visitantes que les permitiría, ¿no? una reapertura. ¿Tenemos una idea de cuándo podrían estar
comenzando a abrir. Se lo comento porque acabamos de ver antes de conversar con usted la noticia precisamente Sí. en Europa, ¿no? Y ver algunos centros turísticos y museos importantes. Sí, justamente. Yo recién mañana tenemos una primera Usted se está videoconferencia. sentando. No, sí, es el primer día, pero no, ya estamos sobre el caballo. Ya he hablado con el equipo de trabajo esta noche, justo antes de venir. Y tenemos una videoconferencia en principio mañana en la tarde. Mañana, como te digo, en realidad tengo un viaje a Loreto y regresando espero tener esta videoconferencia con las personas vinculadas a las industrias creativas y las industrias culturales para justamente ver eso, ver cómo han avanzado también, porque yo sé que hay una exigencia de diálogo. Creo que es necesario dialogar conmigo, pero para mí es sobre todo escucharlos, porque yo sé que también muchos de ellos, los gremios, han estado trabajando y son muy conscientes de la necesidad de trabajar esos protocolos, que creo, yo tengo que revisar en qué fase de la reactivación están, pero yo creo que, como dices bien, con un protocolo inteligente y bien trabajado deberíamos tenerlo relativamente pronto, ¿no? Se está hablando de acceso gratuito desde julio a sitios arqueológicos, museos y áreas naturales. ¿De qué estamos hablando? Exacto, bueno, entonces justamente eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que poner en valor y nuevamente reactivar los sitios arqueológicos que también forman parte de nuestro patrimonio. Tenemos que trabajar de la mano con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para encontrar de qué manera y en qué momento de la fase de reactivación vamos a poder tener turismo interno, en primer lugar, turismo local, y luego poder llegar en un momento en que se abran de nuevo las fronteras, recibir vuelos internacionales y tener turistas extranjeros nuevamente con grandes y muy buenos protocolos. Pero además creo que eso sí, y nuevamente encontrando oportunidades, es la mejor oportunidad que tenemos para trabajar por aquellos proyectos que tenemos identificados en algunos sitios arqueológicos, sobre todo de mostrar el patrimonio de la mejor manera. Ha habido un proyecto que seguramente creo que la ministra Guillén lo había liderado también, explicado acá, que es el de Cuelap, por un lado. Tenemos el proyecto del Centro de Interpretación en Machu Picchu, por otro. Entonces hay varios lugares arqueológicos, Chan Chan, que en esos momentos están, intactos, pero a los cuales creo que justamente es el momento de intervenirlos para ponerlos no solo en valor, sino que de alguna manera respondiendo a esos protocolos, sean más accesibles y mejores centros de concentración para crear ciudadanía. Son los espacios culturales, tenemos la suerte de tener escenarios maravillosos como el Gran Teatro Nacional, por ejemplo, pero escenarios naturales también, donde podemos hacer actividades al aire libre, ojalá, y crear ciudadanía, que es algo que es fundamental. Cómo extrañamos reencontrarnos con todos esos puntos, ojalá sea rápido. Vamos a una pausa y regresamos con el ministro de Cultura, Alejandro Neira. Alejandro Neira, vuelve usted al Ministerio de Cultura, parece que fuera ayer, cuando hemos conversado de repente la primera vez, pero no fue tanto ayer, fue en realidad hace apenas 2 años, pero han pasado 6 titulares. O sea, uno podría decir, bueno, ¿quién lo sucedió? No, los 6. Usted regresa después de todos estos cambios. Entonces, yo creo que evidentemente es momento también, usted ya efectivamente, bueno, se quedó la vez pasada, fue precisamente por el cambio de presidente, Sí. ¿no? Que hubo el cambio de gabinete, usted sucedió a Salvador del Solar y bueno, lamentablemente fue una gestión corta por ese lado, pero usted tenía, por supuesto, prioridades. Usted es, como recordaba, pues un novelista, estuvo frente a la Biblioteca Nacional, estaba muy por ese lado, pero no sé si es momento ya de reconocer que el diseño del ministerio es problemático, es complicado, porque hemos tenido ministros de muchos perfiles y como que el ministerio, a pesar de representar una gran promesa, todavía no aterriza. ¿Qué me puede decir al respecto? Sí, es complejo. El Ministerio de Cultura, bueno, fue creado un poco, digamos, con forceps, ¿no? Entonces, se unieron varios elementos que además han ido creciendo. Entonces tenemos el Viceministerio de Interculturalidad, la parte patrimonial, que es el antiguo Instituto Nacional de Cultura, y la parte de industrias culturales y creativas. Entonces es cierto, es difícil encontrar, creo que no hay poca gente que pueda tener un expertise pues completo en todo este tiempo. Cada uno le podrá dar un énfasis necesario.
El tema de los tiempos, pues efectivamente es un tema, porque yo ahora conversaba de muchos proyectos que se han quedado de mi época, en el poco tiempo que estuve, pero que venían de la época de Salvador de Solar y probablemente de Coco Nieto y de Diana Álvarez Calderón. Hay muchos proyectos que han seguido, hay unos que tienen continuidad como el MUNA, por ejemplo, pero que, bueno, está en fase también de construcción, de terminación, de diseñar la museografía. Pero hay otras cosas que, claro, ya en el interés de cada ministro de darle un énfasis necesario es complicado. Ahora, de nuevo, yo al momento de asumir, por supuesto, conversé con el presidente y lo que dijo él es efectivamente lo que conversamos. En este momento, la prioridad pues, es la atención a la pandemia y tenemos que enfocarnos en los pueblos indígenas, en su atención y en las industrias creativas para ver cómo, de alguna manera, rescatarlas. Rescatarlas no en el sentido únicamente económico, sino rescatar todo este potencial que hemos estado conversando antes de la posibilidad de unir cultura y educación, de dar contenidos para otras plataformas. Creo que eso es importante y a mí me ayuda mucho porque creo que tengo, bueno, además como es repetición, ya tengo las cosas claras. Y lo que sí es cierto es que también hay gente muy valiosa que está ahí en el ministerio, gente técnica que trabaja por varios años. Las dos viceministras las conozco porque fueron directoras generales, por ejemplo. Y hay gente muy valiosa que viene trabajando en temas específicos y que yo creo que quizás, como dices tú, ¿no? En el momento en que hay tanto cambio, tanta rotación de ministros, a veces no queda clara cuál es la línea a seguir en una gestión. Entonces, yo me he reunido ahora como te digo, hoy con los pueblos indígenas, mañana con industrias creativas como las prioridades, me parece fundamental, pero al mismo tiempo tenemos que encontrar este espacio que te mencionaba antes, integrador entre estas dos vertientes y en estos dos viceministerios, que no pueden seguir desvinculados, digamos. Tenemos que encontrar un eje ahí de integración. Y bueno, eso es parte del reto. En realidad es, como le decía ahora a la gente, no siempre se tiene una segunda oportunidad. Y hay que aprovecharla, y yo lo hago con la mayor responsabilidad y compromiso, ¿no? Hablando de reactivación económica y de por dónde caminar, parte de la complejidad y de la necesidad del ministerio sale precisamente por el tema de consulta previa, ¿no? Que es, digamos, entonces, ahora también hay que conciliar el cumplimiento de todas estas, por supuesto, requisitos fundamentales para continuar con la inversión y el hecho de poder hacer andar los proyectos de inversión. Lo conversábamos con Pablo de la Flor el viernes a propósito pues, de los proyectos mineros, ¿cuánto podrían representar en una situación como esta? Que estás incluso pensando que de repente tu PBI se puede caer hasta en 20%. Estamos hablando de un proyecto minero, ¿no? Que en ese caso pues, no hay consulta previa por el lado de pueblos indígenas, pero algo como Tía María, ¿no? Que es más de un punto del PBI. Y así. ¿Esa también es una estrategia que hay que desarrollar? ¿Hay que hacerla más dinámica? Sí, a ver, yo una de las primeras cosas que conversé también con la ministra de Economía es justamente eso, ¿no? De ver, siempre digamos, es cierto también que ven al sector cultura y al sector ambiente como dos frenos a veces, ¿no? Y yo creo que no es eso necesariamente, yo creo que tenemos capacidad y tenemos que en ese momento, justo, además me pasaron una norma de reglamentación porque tenemos los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, los famosos CIRAS. Entre eso y los estudios de impacto ambiental están estos dos frenos que consideran la economía que tenemos ahí desde el sector cultura y ambiente. Y ahora, en parte también por la pandemia, tenemos que hacer todos estos registros de manera virtual. Y tenemos... digamos, creo que al tiempo digamos, de darle un sentido de urgencia a la tramitación de estos proyectos. Y es algo que, claro, la ministra de Economía, por ejemplo, me decía, ¿no? Si uno llega a entender mejor estas plataformas tecnológicas y uno llega a adecuar la posibilidad de hacer estos CIRAS de manera oportuna, en realidad deberíamos ser parte de la solución y no del problema que encuentra los sectores económicos, minería, por poner el caso que tú mencionas. Y creo que se tiene que entender que eso es una responsabilidad del sector velar por la preservación del patrimonio arqueológico que tenemos,
patrimonio material, pero creo que lo tenemos que ver como una responsabilidad que puede ayudar en realidad a dinamizar la economía, ¿no? Porque va a ser urgente. Vamos a hacer una pausa más y regresamos con el ministro de Cultura, Alejandro Neira. Pensamos que íbamos a tener unos segunditos más, pero se nos ha terminado el tiempo, ministro. Gracias por estar con nosotros. Suerte en esta segunda oportunidad, efectivamente, ¿no? Llegar, digamos, ya con el conocimiento del sector en un ministerio tan desafiante, yo creo que le va a servir mucho. Así que gracias otra vez. Muchas gracias. Porque su éxito será el éxito del país. Vamos a ir despidiéndonos y los dejo con, francamente, ¿usted ha visto este programa? Es bastante pertinente para los momentos de solaz que necesitamos con urgencia. Que tengan una excelente noche, nos vemos mañana.